Dicen que en las carreteras solitarias, cuando la noche es tan densa que parece un pozo sin fondo, pueden aparecer figuras que no deberían estar ahí. Y, aunque algunos las llaman ángeles, nadie está seguro de si realmente vienen a proteger, o si están ahí por algo más siniestro. Esto le ocurrió a Esteban, un joven que viajaba solo, camino a la boda de su mejor amigo. Había decidido tomar un atajo, una carretera secundaria de la que no sabía mucho, pero su GPS le aseguraba que era el camino más corto. Mientras avanzaba por aquel desierto de asfalto, empezó a notar cómo los árboles a los costados de la carretera parecían cada vez más altos y oscuros, como si formaran una especie de túnel. Había un silencio extraño, casi como si el mundo entero hubiera desaparecido, y solo quedara él, manejando en un vacío interminable. El GPS dejó de funcionar, la señal se fue, y lo único que le quedaba era seguir avanzando. Fue entonces cuando la vio. Justo en el borde de la carretera, una figura pálida, con un vestido largo, blanco, que casi brillaba bajo la luz de sus faros. Esteban frenó, pensando que alguien estaba perdido o en problemas, pero algo le erizó la piel. La figura no se movía, y su rostro estaba cubierto por una sombra profunda, como si fuera incapaz de reflejar la luz. Sin querer quedarse demasiado cerca, Esteban pisó el acelerador, pero al pasar junto a ella, notó cómo la figura giraba su cabeza, lentamente, hacia él. Podía sentir su mirada atravesarlo, y aunque intentó no mirar, algo en su interior lo obligó a echar un vistazo. Lo que vio lo dejó paralizado, el rostro de la figura no tenía expresión, pero su boca estaba abierta en una sonrisa leve, casi triste. Fue como si, en ese instante, el tiempo se detuviera, y una sensación de frío absoluto se apoderara de él. Luego, sin más, la figura se desvaneció en el aire, dejando solo el eco de su advertencia: no sigas este camino, es peligroso. Días después, Esteban contó la historia a algunos amigos en la boda. La mayoría se rió, creyendo que era una simple alucinación, pero uno de los presentes, un hombre mayor, lo miró serio y le dijo: lo que viste fue un ángel de la carretera. Aparece solo para advertir, o para marcar. Aquella frase se le quedó grabada, y desde entonces, cada vez que toma el volante, una parte de él teme encontrarse nuevamente con esa figura, a la que nunca ha podido olvidar. Otra historia inquietante es la de Diego y sus amigos. Ellos regresaban de un campamento en las montañas, y como querían acortar el camino, decidieron tomar una carretera solitaria que atravesaba kilómetros de bosque. Diego conducía, y aunque todos reían y charlaban, él no podía sacudirse la sensación de que alguien los observaba desde la espesura. No sabía si era el cansancio o una simple paranoia, pero algo en el aire le daba escalofríos. En un momento, a mitad de una curva cerrada, Diego frenó de golpe. Allí, en el borde de la carretera, había una figura alta y esbelta, vestida de blanco, rodeada de una especie de niebla. Diego la miró fijamente, paralizado, mientras sus amigos gritaban aterrados. La figura empezó a moverse hacia ellos, flotando, sin tocar el suelo, y a medida que se acercaba, su rostro se hacía más visible. No tenía ojos, solo dos sombras vacías donde deberían estar. Nadie pudo emitir un sonido, y por un instante, el auto pareció quedar atrapado en un silencio absoluto, como si el mundo se hubiera congelado. Uno de los amigos, en un acto de desesperación, encendió las luces altas, y la figura desapareció de inmediato, como si se hubiera desvanecido en el aire. Diego arrancó el coche y aceleró, sin mirar atrás. A la mañana siguiente, cuando hablaron con la gente del pueblo, descubrieron que en esa curva había habido múltiples accidentes inexplicables. Los lugareños la llamaban el recodo del ángel de la muerte, y decían que aquel que no respeta las advertencias de la figura blanca, nunca logra salir de la carretera. Desde ese día, Diego y sus amigos nunca volvieron a tomar rutas secundarias, y cada uno de ellos aún siente un escalofrío cuando recuerda el rostro vacío de aquel ser. Y entonces está la historia de Mateo, un hombre acostumbrado a conducir de noche y quien, como tantas veces, había tomado un par de tragos antes de lanzarse a la carretera. Era una noche oscura, y mientras manejaba, se burlaba de la idea de los ángeles de carretera que había escuchado en tantas historias.
No creía en nada de eso, y estaba convencido de que solo eran leyendas. Pero aquella noche, su escepticismo se convirtió en terror. A mitad de una curva, vio en el borde del camino una figura blanca, inmóvil, observándolo. Al principio pensó que era una persona, pero cuando pasó junto a ella y notó que la figura parecía reflejar la luz de sus faros de una manera antinatural, se estremeció. La figura volvió a aparecer unos metros más adelante, y luego, una vez más, como si estuviera siguiéndolo. Sin pensar, Mateo detuvo el auto y bajó, gritándole a la nada, insultando y retándola. Fue entonces cuando sintió un frío que parecía envolverlo, como si la misma muerte estuviera ahí, respirando sobre él. Mateo escuchó una voz en su cabeza, profunda y grave, que le decía, «Detente ahora, o no tendrás una segunda oportunidad». Trató de correr hacia su auto, pero cuando llegó, la figura estaba esperándolo del otro lado, mirándolo con unos ojos que no tenían fin, como si se asomaran a un abismo oscuro y sin fondo. Mateo cayó de rodillas, temblando, y con un pánico que nunca había sentido, comenzó a pedir perdón en un susurro. Fue en ese instante cuando la figura desapareció, dejándolo solo, pero con una marca en el alma que nunca desaparecería. Mateo dejó de beber desde aquella noche, incapaz de olvidar la advertencia de aquel ser que parecía haber salido del mismo infierno para recordarle que cada acción tiene consecuencias. Estas historias, dicen, son advertencias de que hay fuerzas más allá de nuestra comprensión que habitan en esos caminos desolados. Algunos creen que estos ángeles de carretera son guardianes, seres atrapados entre la vida y la muerte, enviados para advertirnos de los peligros, o castigarnos si no les hacemos caso. Otros piensan que son almas que no encontraron la paz, condenadas a vagar por los caminos donde sus vidas terminaron de forma trágica, repitiendo la misma advertencia una y otra vez. La próxima vez que conduzcas por una carretera solitaria en medio de la noche, presta atención a los bordes del camino. Quizás seas tú el próximo en ver una figura blanca en la penumbra, esperando a que te detengas, o quizás solo esté ahí para verte pasar y recordarte que, en esos caminos oscuros, hay fuerzas que escapan a nuestro entendimiento. ¿Qué harías tú? Esta es la historia de Laura, una joven estudiante de medicina, quien jamás pensó que un trayecto rutinario entre dos ciudades la pondría frente a algo que desafiaría toda lógica y que la marcaría para siempre. Era una noche de viernes, oscura y fría, cuando ella decidió tomar el camino de la antigua carretera nacional. A pesar de las advertencias sobre ese camino, Laura, cansada y queriendo ahorrar tiempo, optó por la ruta más corta. Jamás imaginó que esa decisión cambiaría su vida. La carretera, solitaria y flanqueada por árboles altos y oscuros, parecía desierta. La única luz provenía de los faros de su auto, que apenas lograban abrirse paso entre la neblina que comenzaba a cubrir el camino. Laura ajustó la música en la radio para calmarse y comenzó a tararear para mantenerse despierta. Sin embargo, en el fondo sentía algo extraño, una inquietud que no podía explicar, como si algo en esa carretera la estuviera esperando. Al poco tiempo, vio algo que llamó su atención. A lo lejos, en la oscuridad, una figura estaba parada en medio del camino. Laura disminuyó la velocidad de inmediato. Su corazón latía rápido mientras el auto se acercaba y los faros iluminaban la figura con más claridad. Era un hombre, con una túnica larga y blanca que ondeaba ligeramente en el aire, y en sus manos parecía sostener algo que brillaba débilmente. La expresión de su rostro era indescifrable, mezcla de tristeza y serenidad, como si guardara un secreto imposible de revelar. Laura detuvo el auto a pocos metros de él. Por un instante, pensó en girar y buscar otra ruta, pero la curiosidad y la empatía por aquel extraño la impulsaron a bajar la ventanilla y preguntarle si necesitaba ayuda. «¿Se encuentra bien?», gritó, su voz temblorosa rompiendo el silencio de la noche. El hombre no respondió. Solo levantó la mano, señalando hacia adelante, como si le estuviera indicando un camino. Laura sintió un escalofrío. Algo en ella quería seguir su dirección, pero otra parte, más primitiva, le rogaba que huyera. Sin embargo, sintió que algo sobrenatural la empujaba a obedecer esa señal. Tomó aire,
y avanzó. En su mente se decía que solo era un hombre perdido, pero su corazón sabía que no era así. A medida que conducía, la carretera comenzó a transformarse. La niebla se hizo más densa y la temperatura dentro del auto descendió de forma alarmante. El parabrisas empezó a empañarse, y el frío era tan intenso que podía ver su propio aliento. Fue entonces cuando algo completamente inexplicable ocurrió. En el asiento trasero de su auto, Laura percibió un movimiento. Con el corazón en un puño, miró por el retrovisor, y allí, detrás de ella, estaba el hombre de la carretera, observándola fijamente. «Gracias por llevarme», dijo con una voz profunda y pausada, como si cada palabra fuera un lamento contenido. Laura, aterrada, apenas podía respirar. Su mente intentaba comprender qué estaba sucediendo. Con voz temblorosa, trató de preguntar, ¿Quién eres? Pero antes de que pudiera terminar la pregunta, él respondió. Estoy atrapado en este lugar. Hace años, en esta misma carretera, mi vida se perdió. Necesito que me lleves de regreso. Laura sintió una tristeza profunda. No podía comprender cómo era posible, pero de algún modo percibía que aquella figura en su auto no era un ser humano normal. Sus manos temblaban en el volante mientras luchaba entre la desesperación de escapar y la sensación de empatía por aquel extraño. ¿Qué te pasó?, se atrevió a preguntar en un susurro. Él bajó la cabeza y suspiró. La neblina fuera del auto parecía volverse aún más densa, casi envolviéndolos en una prisión blanca. Y entonces, el hombre comenzó a contarle su historia. Hace más de 15 años, una noche como esta, yo estaba aquí, atrapado en la niebla. También venía por esta carretera, intentando llegar a casa. Pero un accidente me quitó todo. Hizo una pausa, y Laura sintió un dolor inmenso emanando de él, una tristeza que parecía no tener fin. Desde entonces, estoy condenado a vagar por esta carretera, esperando que alguien me lleve al otro lado, que alguien me libere. Laura sintió un nudo en la garganta. El terror que antes la había invadido comenzaba a mezclarse con una profunda pena. Era como si compartiera su dolor, como si ese lamento atrapado en el tiempo le hubiera traspasado el alma. ¿Cómo puedo ayudarte?, le preguntó, sin pensar en el peligro, dejándose llevar por la necesidad de consolarlo. El hombre levantó la vista, y sus ojos, oscuros como la misma noche, se encontraron con los de ella. Solo sigue adelante. Al final del camino, entenderás. Con el corazón latiendo en su pecho como un tambor, Laura apretó el volante y siguió conduciendo, mientras el hombre permanecía en silencio, observando hacia el horizonte. Parecía tan frágil y, a la vez, tan etéreo, que Laura dudaba si era real o si ella misma estaba soñando. El silencio en el auto era tan denso que incluso su respiración se escuchaba fuerte, cada segundo se volvía interminable. Finalmente, llegaron a una curva que Laura no recordaba haber visto antes en esa carretera. Era un giro hacia un bosque denso y oscuro. Ella miró al hombre en el retrovisor, pero él ya no estaba. La puerta del copiloto estaba abierta, y una voz profunda resonó en su cabeza, susurrando, «Aquí es donde terminó mi viaje, aquí es donde comenzó mi condena». La niebla comenzó a disiparse lentamente, revelando el lugar donde, hacía años, había ocurrido un accidente. Laura notó, a un costado de la carretera, las ruinas de un auto completamente oxidado, casi cubierto por las ramas y maleza que el tiempo había dejado. La puerta del auto estaba abierta, y en el interior había una fotografía de una familia, y entre ellos, reconoció al hombre de la carretera. El frío la recorrió una vez más, y las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Comprendió que había llevado al hombre al lugar donde perdió la vida, un acto que, de algún modo, le permitiría encontrar la paz que tanto había anhelado. Laura regresó al auto, temblorosa y en silencio. Su viaje continuó, pero su mente y su corazón se habían quedado en esa curva olvidada, en esa historia que había tomado vida. Al mirar por el retrovisor, tuvo la impresión de ver una figura desvaneciéndose en la niebla, libre,
finalmente libre. Era una noche helada, y Marcos conducía solo por una carretera secundaria en su trayecto hacia casa, después de visitar a un amigo en un pueblo vecino. Esa carretera, rodeada de árboles y sin más iluminación que la de sus propios faros, parecía interminable y cada vez más desierta. El silencio era absoluto, roto solo por el sonido del motor y el crujido de las hojas que el viento arrastraba sobre el asfalto. Había una inquietud extraña en el aire, una calma tensa que Marcos no lograba ignorar. Al pasar una curva cerrada, de pronto, a unos pocos metros frente a él, se encontró con algo que hizo que su piel se erizara de inmediato, una figura blanca, erguida en medio del camino. Parecía un hombre, o más bien, una silueta que apenas se distinguía en la penumbra, y estaba de espaldas, con la cabeza levemente inclinada hacia un lado, como si estuviera escuchando algo. Marcos frenó de golpe, y su corazón comenzó a latir con fuerza al ver que esa figura ni se inmutaba. Era como si él, su auto, y el sonido de los frenos nunca hubieran estado ahí. En lugar de rodearlo, Marcos sintió la necesidad de preguntar si estaba bien. Bajó la ventanilla, con un hilo de voz, gritó: «Oiga, ¿se encuentra bien?». La figura no respondió. Marcos pudo ver, a la luz de los faros, que el hombre vestía un abrigo largo, casi como una túnica, y tenía el cabello muy oscuro. La figura se giró lentamente, y fue entonces cuando los ojos de Marcos se encontraron con algo que lo dejó helado. El hombre tenía un rostro inexpresivo, pero sus ojos eran lo más inquietante, estaban completamente oscuros, como si no tuvieran fondo, como si fueran abismos. Entonces, sin previo aviso, el hombre comenzó a caminar hacia el auto, sin dejar de mirarlo con esos ojos vacíos que parecían traspasarlo. Marcos, dominado por el miedo, metió marcha atrás, pero el hombre ya estaba a pocos pasos. Y entonces, con una voz que parecía resonar directamente en su cabeza, escuchó al hombre susurrar: «No te detengas. Sigue adelante, o quedaremos atrapados aquí». El terror era palpable. Marcos no sabía si huir, gritar o seguir adelante, tal como le había dicho esa figura siniestra. Sin embargo, algo en el tono de esa voz le dio la sensación de que no tenía otra opción. Así que, con el cuerpo temblando y el corazón en la garganta, volvió a poner el auto en marcha y continuó conduciendo lentamente. Sus manos apretaban el volante con tal fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. La carretera, de alguna manera, comenzó a cambiar a su alrededor. Donde antes solo había una oscuridad absoluta, ahora parecía surgir una leve niebla que se iba haciendo cada vez más densa. Y entonces, al echar un vistazo al asiento del copiloto, lo vio: el hombre estaba sentado a su lado, sin que él hubiera percibido el momento en el que había entrado en el auto. «¿Qué eres?», balbuceó Marcos, aterrado. El hombre giró lentamente su rostro hacia él y respondió con un tono apagado y distante: «Soy alguien que, como tú, alguna vez tomó este camino. Pero cometí un error, me detuve cuando no debía, me detuve en el lugar equivocado, y ahora estoy aquí, entre dos mundos». Marcos intentaba procesar esas palabras cuando el hombre continuó: «Esta carretera no es como las demás. Es un paso entre la vida y la muerte. Aquellos que toman el camino sin detenerse pueden cruzarlo sin saber lo que realmente es, pero si decides detenerte, si permites que el camino te atrape, ya no hay marcha atrás». La niebla comenzó a volverse más espesa, y Marcos se dio cuenta de que ya no podía ver los árboles ni el cielo estrellado, solo había un vacío blanco a su alrededor. Era como si el mundo hubiera desaparecido, como si estuviera conduciendo hacia ninguna parte. Entonces, el hombre a su lado continuó con una voz cada vez más lejana, cada vez más sombría. «Varios hemos quedado atrapados en este paso», dijo, y su voz se transformó en un susurro cargado de tristeza. «Algunos nos perdimos por no obedecer. Otros, por detenernos en el lugar equivocado. Pero todos estamos aquí, esperando a que alguien nos lleve más allá». Marcos sintió una angustia indescriptible, una mezcla de terror y compasión por aquella alma condenada. ¿Quién era este hombre?
¿Cuántas otras personas habrían tomado esa misma carretera sin saber lo que realmente era? Decidió preguntar, aunque temía la respuesta. ¿Qué quieres de mí? El hombre lo miró con esos ojos oscuros y vacíos, y en un susurro, le dijo, quiero que sigas conduciendo, sin importar lo que pase. Solo así podremos cruzar juntos al otro lado. Marcos tragó saliva, pero asintió con un leve movimiento de cabeza. Con cada kilómetro que avanzaba, la figura del hombre en el asiento del copiloto comenzaba a desvanecerse, poco a poco, como una sombra que se disuelve en la niebla. La carretera continuaba por un tramo que parecía eterno. Marcos tenía la vista fija en el camino, pero sentía el peso de la mirada del hombre, y esa tristeza insondable que emanaba de él se le iba clavando en el pecho. Cada palabra, cada gesto, le transmitía una pena tan honda que no pudo evitar sentir un nudo en la garganta. Finalmente, la niebla comenzó a disiparse, y Marcos vislumbró luces a lo lejos, las luces de una pequeña gasolinera al final de la carretera. Estaba a punto de llegar. El hombre giró su rostro hacia él una última vez, y sus ojos, antes oscuros, ahora parecían reflejar un leve brillo de paz. Gracias, murmuró con un tono suave y melancólico. Tuve que esperar muchos años para que alguien me ayudara a llegar al otro lado. Antes de que Marcos pudiera decir algo más, el hombre desapareció de la cabina, desvaneciéndose en el aire como una sombra en el amanecer. Al llegar a la gasolinera, Marcos detuvo el auto, respirando agitadamente, intentando procesar lo que acababa de vivir. Miró alrededor, buscando al hombre, pero no había rastro alguno de él. La niebla se había levantado completamente, y el frío de antes parecía haber desaparecido. Cuando bajó del auto, sintió una paz extraña, una serenidad que contrastaba con el horror que había sentido minutos antes. Al mirar hacia la carretera, recordó las palabras del hombre, no te detengas, o quedarás atrapado. Un estremecimiento recorrió su cuerpo, y comprendió que había estado al borde de quedar atrapado en aquel camino extraño, tal como otros antes que él. Desde esa noche, Marcos nunca volvió a tomar esa carretera. Pero siempre lleva consigo el recuerdo de aquel encuentro, de la tristeza profunda de un hombre atrapado entre dos mundos. Y en las noches frías y solitarias, cuando ve la niebla cubrir la carretera, se pregunta cuántos otros viajeros habrán encontrado esa figura en la oscuridad, esperando que alguien le ayude a cruzar.